dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Así, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Vamos juntos a leerlo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Finalmente, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre eterno, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta noche, Rey amado. Te hemos adorado, te hemos glorificado, te hemos exaltado. Le hemos dado gloria y honra, mi Padre eterno. Gracias, Padre, porque nos permites, Padre mío, estar en tu casa para escuchar tu palabra. Se ha llegado el momento. Le pedimos en el nombre de Jesús que usted hable a nuestras vidas, Señor. Hable al corazón, hable a mi hermano, hable a mi hermana, Padre eterno. Y permite que a través, Señor, del consejo de tu palabra, sean nuestros corazones fortalecidos. Sea nuestro Espíritu Santo, mi Padre mío, Padre fortalecido, mi Padre, para seguir adelante hasta que usted venga, mi Padre. Denos fuerzas en este tiempo difícil. Que tu palabra nos aliente, que tu palabra nos dé fuerzas, mi Rey amado. Y así, Señor, tu nombre sea glorificado. Bendice, Padre mío, a través de esta palabra, los que nos escuchan, mi Rey amado. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra por siempre. Amén. Amén. Tome su asiento. Comienza el apóstol Pablo. Él es el que escribió esta carta. Amén. Esta carta la escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y la escribió a mediados de los años más o menos 55. Fue el apóstol Pablo el que la escribió. Dice en Romanos 1:1. Ahí tenemos que él, hermanos, se presenta como el que escribió con la ayuda de su escriba. Se llamaba Tercio. Y la escribió precisamente, ¿verdad? Como ya les dije, hermanos, la escribió por el año 55 esta carta. La escribió a la iglesia de Roma. Era una iglesia que se encontraba en Roma. Él nunca había ido a Roma, el apóstol Pablo. Todavía no había tenido la oportunidad de ir a Roma. Pero él era su anhelo ir a Roma. Pero en esta ocasión él les manda esta carta a los romanos. Y es una carta muy profunda. Si ustedes han leído la carta a los romanos, es una carta doctrinal, donde se habla de la justificación, se habla de la fe, se habla de la salvación, se habla de la santificación. Y así, de muchas doctrinas más. Y es una joya preciosa la carta a los romanos, porque es estrictamente doctrinal y tiene mucha profundidad, es la base de la doctrina. Pero también, así como es una joya preciosa, también ha sido una carta que muchos la han leído y pues es difícil de entenderla, la han tergiversado. Pero hoy vamos a referirnos al capítulo 12 que nosotros leímos, que comienza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Le he puesto por tema en esta noche, de corto tema, el llamado de Dios. ¿Cuál es el tema de esta noche? El llamado de Dios. ¿Quiere repetirlo conmigo? El llamado de Dios. Aleluya. En esta carta, Pablo insta y dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Quiénes? La pregunta sería: ¿quiénes son los que podrán presentarse sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Es una pregunta que nos pudiéramos, porque dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. La pregunta es: ¿a quién se refería el apóstol Pablo que se presentaran en sacrificio vivo? En este momento, cuando él escribió la carta, se la escribió a los hermanos de Roma. A ellos los instaba, a ellos los amonestaba, o los más bien los animaba a que ellos se presentaran en sacrificio vivo. Dice: os ruego por la misericordia de Dios. Y cuando nosotros encontramos la palabra os ruego por la misericordia de Dios, he leído
y a través de que he leído de hombres que estudian, dice que cuando dice os ruego por la misericordia de Dios es cuando un padre está derramando sus lágrimas por un hijo que vuelva, por un hijo que él encarecidamente quiere que él recapacite, que deje de hacer lo malo, que vuelva a su casa. Y es un anciano que está llorando y está suplicando: hijo, vuelve por favor, Señor, que vuelva mi hijo. Por eso aquí el apóstol Pablo de esa manera también dice que me imagino con lágrimas, decía el apóstol Pablo a esa iglesia que estaba en Roma: os ruego por la misericordia. En otras palabras, con lágrimas le decía a la iglesia de Roma: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En el contexto bíblico entendemos nosotros que ¿qué significa que no nos conformemos a este siglo? Primero dice, ¿quiénes son los que deben presentar sus cuerpos en sacrificio vivo? Es la iglesia. El apóstol Pablo le está llamando a la iglesia a que se presente como un sacrificio vivo. Y es lo que hacían en el Antiguo Testamento. Esto se estaba refiriendo el apóstol Pablo, haciendo alusión al Antiguo Testamento, que cuando alguien o el sacerdote o el pueblo llevaba a los sacrificios, llevaban el tiempo de la expiación, de pedir perdón, ellos llevaban un cordero y lo llevaban en sacrificio, y lo llevaban vivo, ¿sí o no? A eso está aludiendo el apóstol Pablo, a que la iglesia también, igual como llevaban al cordero vivo al sacrificio, a sacrificarlo, así también el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma que ellos mismos también se ofrezcan a Dios en sacrificio vivo. Y esto llego a pensar cuando Cristo dijo, esta escritura que dijo, amén, que nosotros debemos abstenernos. Dice, si alguno viene en pos de mí, que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces dice que debemos nosotros sacrificar, aunque el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma que se debe de sacrificar en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa esto en el contexto? ¿Qué entendemos los hermanos, o qué entendieron los hermanos de Roma conforme a este siglo? Dice, no os conforméis a este siglo. El apóstol Pablo nos llama, o le llama a la iglesia de Roma, le llama primeramente, hermanos, por eso dice el llamado de Dios. ¿A qué nos llama el apóstol Pablo? Le llama a la iglesia de Roma. Bueno, le llama a que aguarden, o que guarden sus vidas en esperanza. Amén. Y vamos a ver algunas cosas que dice, ¿cuál es la enseñanza de este siglo? ¿Y cuál es la enseñanza que Dios quiere darnos hoy a través del apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma? Mire la enseñanza que le estaba dando a este siglo. Cuando dice, y no os conforméis a este siglo, no está hablando, hermanos, o iglesia, está hablando de años, sino está hablando de este mundo. Que no nos conformemos a a este mundo. ¿Y qué nos puede ofrecer este mundo? Este mundo nos ofrece todo lo contrario a lo que el Señor nos ofrece. Mira lo que le estaba ofreciendo a la iglesia de Roma, hermanos. El mundo le estaba enseñando, dice, a la iglesia. El mundo le estaba enseñando a la iglesia de Roma, hermanos, que no fueran tan buenos, que no fueran personas que hicieran el bien, que no había necesidad de humillarse, que no había necesidad de nosotros hacerle el bien a las personas, porque al fin y al cabo las personas no pagan bien. Y allí la Biblia nos decía todo lo contrario. La palabra del Señor nos dice todo lo contrario. La iglesia de Roma estaba pasando por ese problema. Ellos querían hacer el bien, pero había muchas personas que decían, no le hagas el bien, porque esa persona, si tú le haces el bien, te va a pagar con un mal. Si tú le haces el bien, tal vez ella no te va a ver bien. Y cuántas veces hemos visto, hermano, que por querer hacer un bien, muchas veces nosotros decimos pues que estamos haciendo mal. Pero ¿sabe qué? La Biblia nos dice todo lo contrario. Pablo le dice a la iglesia de Roma, ¿sabe qué? Tú debes hacer el bien. Aquel que te pide, tú le debes hacer un bien. No seas altivo, dice. Dice que no, dice que, ¿sabe qué le decía este siglo? ¿Qué le decía? ¿O cuál era el problema que tenía la iglesia de Roma? Este siglo le decía, o este mundo le decía, quien te persiga, matalo, dice.
Quien te maldice, maldecilo. Quien te haga mal, hazle un mal. No seas empático ante las alegrías y las tristezas de los demás, porque cuando se encuentra en la misma situación, ellos no te ayudan. Solamente mira por ti mismo, no mires por los demás. Entonces ellos estaban confundida, la iglesia de Roma, porque muchos habían llegado diciendo: ¿sabe qué? Mira por ti mismo, no mires por los demás. Mira, los demás te pagan mal. Mira, si alguien te hace un mal, hazle un mal. Pero sabe que el Señor le hace un llamado a través de la carta del apóstol Pablo a la iglesia, y le dice: no le hagas caso a este siglo, porque este siglo nos dice todo lo contrario. Nos dice: no le hagas el bien, no le ayudes a tu prójimo, no le ayudes a tu enemigo, no le hagas bien a aquel que necesita. ¿Sabe qué? No hagas lo que dice la palabra del Señor, porque al fin y al cabo nadie agradece. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice todo lo contrario. Y si nosotros vamos al versículo 11, yo quiero que vaya conmigo al versículo 11 de Romanos 12 al versículo 11. Aleluya. Romanos 12, versículo 11. Amén. Gloria a Dios. Y dice así, lo vamos a leer. Aleluya. Dice así la palabra del Señor: en lo que requiere, ¿qué dice? Diligencia. Pero vamos a leer desde el 7. Dice: el amor sea ¿qué? Perdón, el 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que se requiere, diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid, dice, ¿a quién? A los que os persiguen. Versículo 14. Bendecid y no, que dice, maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No sea sabio en vuestra propia opinión. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Todo lo contrario, ellos estaban sufriendo una confusión donde muchos hermanos habían entrado para decirles que ellos no tenían que hacerle el bien, que ellos no tenían que exactamente hacer como lo que les habían enseñado. Pero aquí tenemos que el Señor hace un llamado a que, gloria a Dios, en el versículo 10 nos dice que debemos tener amor sin fingimiento. No finjamos los unos a los otros. ¿Cuánto creen, hermano, que Dios quiere que nos amemos? Y el amor de Dios debe de ser un amor transparente. También nos dice que, gloria a Dios, que debemos ser diligentes con un espíritu ferviente. En otras palabras, el Señor nos llama a tener ese espíritu ferviente, a buscar de su presencia. También nos llama a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es aquellos que deben preferir a sus hermanos. Mire, la Biblia nos enseña que debemos hacer el bien. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, la iglesia se debe distinguir. ¿Por qué se debe distinguir la iglesia del Señor? Por hacer, ¿qué, hermanos? El bien. ¿En qué nos debemos distinguir nosotros, los hijos de Dios? Que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, nosotros hagamos el bien a todos. ¿En qué nos debemos? ¿Qué es el llamado que Dios nos hace hoy? Él quiere que nosotros hoy, a través de ese llamado que le hizo a la iglesia de Roma, es el mismo aplicándolo al día de hoy. El Señor también quiere que nosotros seamos fervientes en la obra del Señor. Que, hermanos, nosotros nos gocemos y que lloremos con los que lloran, nos gocemos con los que se gozan. Que nosotros, gloria a Dios, seamos hermanos, de un mismo sentir. Amén, gloria a Dios. Cuando creen que es hermoso, hermanos, cuando somos de un mismo sentir. Cuánto creemos, hermanos, que es tan importante que cada uno de nosotros, hermanos, podamos, gloria a Dios, iglesia del Señor, podamos vivir en armonía en estos últimos tiempos. Necesitamos la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Hemos sido llamados para, gloria a Dios, nosotros poner el nombre del Señor, hermanos, en alto. Y en este tiempo de pandemia nosotros debemos unirnos en fe.
En este tiempo difícil de enfermedades, nosotros debemos poner en práctica la unidad del Espíritu. En este tiempo que estamos viviendo, donde la gente vive un pánico, nosotros debemos esperanzar nuestra esperanza, redundando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, nosotros confiamos en el Señor. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro médico, Él es nuestra medicina, Él es nuestro alcance, Él es nuestro pronto auxilio. Es por lo tanto que Él nos llama a que nosotros, gloria a Dios, seamos de un mismo sentir. Qué bonito es cuando una iglesia es de un mismo sentir. Qué bonito es cuando una congregación somos unánimes en alabar al Señor. Dice gozosos, Romanos 12:12, gozosos en la esperanza. ¿A qué esperanza se refiere el Señor? Cuando dice gozosos en la esperanza, ¿a qué esperanza se refiere? Si en este mundo no tenemos esperanza. Si en este mundo la vida no hay esperanza en esta vida. Si en esta vida es incierta, en esta vida es insegura, esta vida es llena de fracasos para las personas. En esta vida, hermano, es lleno de problemas y dificultades. Donde el Señor dice que debemos ser gozosos en la esperanza. ¿En dónde debemos nosotros esperar gozosamente? En las promesas del Señor, en su venida, que Él viene pronto por su iglesia. Él promete, gloria a Dios, sacarnos de este lugar. Él promete llevarnos a un lugar mejor, pero mientras no se llega, nosotros debemos vivir esperanzados en la promesa del Señor, que Él nunca nos va a dejar, que Él siempre va a estar con nosotros, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio. Iglesia, no debemos temer nada. El Señor está con nosotros. La palabra del Señor dice que si Él es por vosotros, ¿quién contra nosotros? Démosle la gloria al Señor por ello. Lo tenemos por delante y por atrás. El Señor está a nuestro lado. No debemos temer, aleluya. Solamente debemos atender el llamado de Dios, que somos un solo pueblo. Debemos ser de un solo sentir. Debemos de ser unánimes y fervientes en la búsqueda del Señor. Eso es lo que deseaba el apóstol Pablo de la iglesia de Roma. Gloria a Dios, que la iglesia fuera de una voluntad agradable, que fuera una iglesia sin fingimiento, que fuera una iglesia diligente, con un espíritu ferviente, de buena voluntad, que fuera una iglesia, aleluya, dadivosa, que fuera una iglesia que el interés fuera, oh gloria a Dios, que otros le conozcan, que fuera una iglesia, aleluya, de un concepto bueno de los demás, que cada uno de nosotros fue llamado a una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Todo para Dios lo debemos hacer de manera diligente y con un espíritu ferviente. Debemos preferirnos los unos a los otros. Seamos gozosos en la esperanza, dice, y sufridos en la tribulación. Pablo le decía, hasta eso, pueblo, podemos llegar. Podemos llegar a ser gozosos en la esperanza. ¿Sabe que la esperanza nos da qué gozo? Porque sabemos que las pruebas y las dificultades que pasamos en esta vida, sabe que todos pasamos dificultades. Los que están dentro de la iglesia como los que están afuera pasan dificultades. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos lo cree, iglesia del Señor? ¿Verdad que también los que están afuera sin Cristo pasan dificultades? ¿Sí los han visto? Pasan dificultades. Los que estamos dentro de la iglesia pasamos dificultades. Pero lo que marca la diferencia es que nosotros estamos esperanzados. Nuestra esperanza es que un día todas nuestras penas, todas nuestras sufrimientos, todas nuestras lágrimas un día van a cesar, gloria a Dios. Cristo un día, gloria a Dios, nos va a llevar con Él y vamos a estar por la eternidad. Esa es nuestra esperanza, porque Él lo prometió, gloria a Dios. Él dijo, donde yo esté, vosotros también esté. Pablo le decía a la iglesia de Roma, tengan ánimo, sean gozosos en la esperanza. Nadie tiene esa esperanza tan gloriosa como la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una esperanza de tener una vida eterna, gloria a Dios. Tenemos la esperanza de tener un hogar eterno. Tenemos la esperanza de un día estar con el Señor. Tenemos la esperanza, gloria a Dios, de que un día vamos a estar siempre con el Señor. Tenemos la esperanza, gloria a Dios, que siempre nosotros vamos a estar, para siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza gloriosa. Entonces dice que nosotros no somos los que morimos sin esperanza, sino morimos o vivimos con esperanza de que un día vamos a estar con el Señor. Vale la pena entonces
entonces, hermano, gozarnos en la esperanza del Señor, porque aquellos mueren sin esperanza. La gente que no tiene a Cristo no sabe a dónde va a ir, pero nosotros que tenemos a Cristo sabemos, gloria, dónde vamos a ir el día que nosotros muramos. Sabemos dónde va a ir nuestra alma, y nuestra alma está aferrada en Dios, nuestra alma está esperanzada en el Señor, nuestra alma, gloria a Dios, está dirigida y esperanzada en las promesas del Señor. Dele la gloria al Señor por ello. Es que esperanza gloriosa. Y sabe que nadie va a detener la venida del Señor. No habrá nadie que detenga el advenimiento de Cristo. Es una esperanza firme que el Señor nos ha dado. Sabe que aquí las esperanzas se nos terminan cuando la gente nos hace promesas que no cumplen. Pero sabe que la promesa que el Señor nos hizo de que Él va a regresar es una promesa firme, gloria a Dios. Él viene pronto por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y este texto es favorito para mí. Dice: gozosos en la esperanza. Nosotros no estamos esperanzados en el hombre. Nosotros no confiamos en el hombre, porque el hombre falla. Amén. El hombre falla. Pero ¿sabe qué? Nuestra esperanza está anclada en la promesa de Jesucristo, gloria a Dios. Dice: el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, ¿en qué el apóstol Pablo le dice que se esperancen ellos, que estén gozosos en esa esperanza? No es la esperanza de vivir, hermanos, aquí en la tierra, no es la esperanza de tener muchos bienes aquí en la tierra, no es la esperanza de tener comodidades aquí. Él nos está hablando de la bienaventuranza, la esperanza de un día, gloria a Dios, esperar a Jesucristo que venga por nosotros. Esa es la esperanza que el Señor nos ha dado. Pero el versículo sigue diciendo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Amén. ¿Y cuántos hermanos de los que están afuera no son atribulados? Tienen problemas. Sin Cristo tienen problemas. Pero nosotros también, los cristianos, somos atribulados. Nos enfermamos. Miren, hermanos, muchos hermanos están enfermos hoy. Pero eso no nos va a detener, ¿verdad que no? Eso no nos va a detener, gloria a Dios. Nosotros seguimos aquí, hermanos, porque nuestra dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y qué significa la palabra? Que tenemos que pasar sufrimientos, tenemos que pasar tribulaciones. Pero en medio de esas tribulaciones, cuando Dios se quiere glorificar. A través de esas tribulaciones es cuando el Señor se quiere manifestar. A través de esas tribulaciones el Señor te da fuerza. A través de la debilidad el Señor te fortalece. A través de los problemas el Señor te da fuerza. A través de las situaciones difíciles Él nos levanta, gloria a Dios. A través, hermanos, de cualquier situación que nosotros tengamos, Él está allí para ayudarnos, gloria a Dios, en medio de la tribulación. Por eso dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, porque si sufrimos por Él, dice el apóstol, vamos a reinar con Él. Y si sufrimos con Él, vamos a reinar con Él. Gloria a Dios, para alabanza de su gloria. Tenemos, hermanos, que sufrir. Tenemos que pasar sufrimiento. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que nosotros confiamos en el Señor. Que en medio de la desesperanza nosotros tenemos fe en Dios. Que en medio del problema, la enfermedad, clamamos a Dios. En medio de esta pandemia nosotros le pedimos misericordia a Dios. A través, hermanos, de esta situación nuestra fe se fortalece en el Señor, porque le decimos: Dios mío, necesitamos de tu presencia, necesitamos que nos fortalezcas, necesitamos nuevas fuerzas en este tiempo. Iglesia, es cuando la iglesia del Dios viviente debe mostrar que tenemos fe en el Señor en medio de estas tribulaciones, porque en medio de la tribulación produce paciencia, mas la paciencia tenga su obra, que dice, completa. Y el apóstol dice que es necesario que pasemos por tribulaciones. Es necesario que pasemos. Cristo pasó tribulaciones. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él pasó, hermano, tribulación. Iglesia del Señor, pasó tribulaciones. Pueblo del Señor, Él padeció tribulaciones. Iglesia de Cristo, Él padeció tribulaciones. Pero también Pablo dijo: ¿quién me separará del amor de Dios? Angustia, persecuciones, hambres, necesidades, enfermedades. Sobre todas estas cosas
dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por medio de aquel que nos llamó y nos amó. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor nos dice en esta noche? Que nosotros debemos soportar las tribulaciones confiando en Él. ¿Sabe que otras personas confían en lo que no es? Otras personas ponen su confianza en lo que no es Dios. Otras personas ponen la confianza en el que no es el Dios verdadero. Ponen confianza en dioses falsos. Ponen confianza en dioses que no son verdaderos. Y ponen su confianza en ellos. Cuanto más nosotros debemos confiar en el único Dios verdadero, que está en los cielos, está en nuestro corazón y está en este lugar, y Él está en todas partes. Gloria a Dios. Nosotros no lo podemos ver porque Él es su Espíritu, pero lo podemos sentir a través, gloria a Dios, de su Espíritu Santo en este lugar. Nosotros debemos confiar en Él. Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. No permita que esta situación que hoy está pasando mengue nuestra fe. No permita que el momento difícil que estamos pasando, nuestra fe mengue, baje. Es todo lo contrario. En esta situación difícil en que estamos, nosotros tenemos que decirnos a unos a otros: tengamos ánimo, mi hermano, confianza. Él es nuestro médico, Él es nuestro sanador, Él es nuestro refugio, Él es el Dios de Jacob, Él es el que nos protege, Él es el que nos da fuerza. Ánimo, mi hermano, confiamos en el Señor, estamos orando, no nos rendimos, estamos confiando en el Señor, porque Él es, gloria a Dios, el que todo lo puede. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, tengamos ánimo. Amén. Porque en medio, siempre he visto a la luz de la Biblia, que en medio de las situaciones difíciles, un pueblo clama y Jehová le oye. En medio de la tormenta, recuerdo que allí estaba Pablo en la tormenta y clamó, y el Señor los libró de un desastre. En medio de la tormenta, Jonás, allí en medio del pez, allí en el vientre del pez, él clamó a Dios y Dios lo libró. Gloria, bendito sea el Señor. En medio de un juicio, allí Nínive oró, clamó, se arrepintió y se arrepintieron de sus pecados, y el Señor vino y les dio de su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. En medio de la tormenta, del torbellino, en medio de la necesidad, sabe que Dios suplió a aquella mujer viuda. En medio de aquella hambruna y aquella hambre, aquella necesidad que había, y en aquella sequía, Dios se glorificó en un hogar, gloria a Dios, que era un hogar que tenía fe y confianza. La viuda de Sarepta fue, gloria a Dios, bendecida, porque ella confió en medio de la sequía. Ella no menguó su fe. Amén. Por eso el Señor dice en su palabra, gloria a Dios: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ni se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios nos ha llamado para que nosotros sigamos levantando el estandarte de la fe, de la comunión, de la esperanza, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra salvación. Que nada de esto, hermano, sea motivo para que nosotros nos desanimemos. Es cuando más debemos buscar la presencia del Señor. Es cuando más los avivamientos han llegado. En medio de las situaciones difíciles, los avivamientos han llegado. En medio de las situaciones, en medio de la persecución, los apóstoles fueron avivados por el fuego del Espíritu Santo. No les apagó la persecución, en todo lo contrario, su esperanza la pusieron en el Señor, y el Señor les dio nueva fuerza, y gloria a Dios, fueron bendecidos y bendijeron a otros. Y el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Dios nos llama a que no perdamos la fe, la esperanza, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero también nos llama a que seamos constantes. ¿Dónde, hermanos? En la oración. Esperanza, luego constantes, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Tres cosas que el apóstol Pablo animaba a la iglesia de Roma para que su fe no menguara, para que ellos permanecieran vivos espiritualmente, para que ellos no se desanimaran, para que ellos vivieran una vida consagrada a Dios, gozosos en esperanza. ¿Se puede? Sí, tenemos una esperanza anclada en el Señor.
Amén. Tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor. En medio de los sufrimientos, dice que Él es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. ¿Cuántos lo han visto aquí en esta iglesia? Que muchas veces, la mayoría de las veces, Él ha sido nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos hemos experimentado que en el momento más difícil Dios está allí? En el oiga de problema y dificultad, Dios está con nosotros. Aunque nadie esté a nuestro lado, Dios siempre ha estado con nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto la mano de Dios? Que Él siempre ha estado a favor nuestro. No importa que nosotros seamos malos, Él siempre es bueno, Él siempre está para ayudarnos presto. Pero ¿sabe qué? Él nos dice en esta noche: no te desanimes, sigue gozándote en la esperanza, sigue constante en el sufrimiento, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Suframos por Cristo, pero el que sufra aquí reinará para siempre. Y por lo final dice: no dejen de orar. ¿Sabe que no está diciendo que no dejemos de orar? ¿Cuántas veces usted dice: no tengo ganas de orar? ¿Cuántas veces dice: ya me cansé de orar? ¿Cuántas veces ya lleva 2, 3 meses, 4 meses que no ha dejado continuamente de orar? Y usted dice: ya no quiero más orar, ya me estoy rindiendo, no veo la respuesta. Bueno, la palabra del Señor dice que debemos seguir tocando la puerta del Señor. Cada vez que nosotros clamamos, estamos tocando la puerta del Señor. Le estamos diciendo: Señor, ten misericordia. Señor, ayúdanos. Señor, fortalécenos. Señor, ayuda a tu iglesia. Fortalece a mis hermanos. Fortalece a los que están enfermos. Fortalece la fe de mi hermana. Fortalece la fe de mi hermano. Señor, fortalece la fe de tu pueblo. Danos la fuerza para seguir adelante. Danos, Señor, ese poder de tu Espíritu Santo para dar testimonio. Ayúdanos a pasar las pruebas, las dificultades con gozo, Señor, porque tu palabra así nos lo enseña. Tenemos que permanecer fieles en la oración. Es importante orar. Es la clave para que nosotros, hermanos, podamos tener victoria en el Señor. ¿Cuánto le queremos decir en esta noche? Señor, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Quiero seguir orando. He comenzado, pero no quiero terminar. He empezado a orar, pero no quiero descuidarme, no quiero cansarme. He tenido problemas, dificultades, pero he visto tu mano poderosa. Ayúdame a seguir confiando en ti. Ayúdame, Señor, a siempre gozarme en esa esperanza. No siempre vamos a estar sufriendo. Un día dice el Señor que Él viene pronto por nosotros. Un día vamos a recibir la recompensa de lo que el Señor nos ha prometido. ¿Alguien quiere levantar su mano y decir: yo necesito oración? Vamos a estar orando por las necesidades. ¿Alguien tiene una necesidad en esta noche? Levante su mano. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Ahí con su mano levantada.